Muy buenas noches. Nuestro Señor Jesucristo los bendiga hoy y por toda la eternidad. Vamos a orar en esta hora para entrar en su palabra. El diablo me ha estado luchando mucho este servicio. No sabe por qué. Muy bien. Vamos a orar. Padre Santo, amado Señor Jesús, bondadoso Rey de Gloria, queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos glorificarte, Señor. Gracias por todo lo que haces, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu poder, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, porque nos has mantenido hasta hoy en tu palabra de una manera tan especial, Señor. Nos has permitido indagar, descubrir, ahondar en tantas cosas, Señor. Eres hermoso, Señor. Queremos colocar la situación del planeta en tu presencia. Hay grave incertidumbre en Afganistán. La situación es desesperada. Las madres están entregando sus niños a los soldados. Y bueno, vienen cosas terriblemente. La voz de Dios está enterrando y escondiendo las agapao y todo este tipo de cosas, material debajo de la tierra. En Jerusalén todavía no han podido controlar los incendios y el monte del templo está nublado como nunca en su historia. Pareciera que como esta madrugada me lo indicabas, se está empezando a cumplir la profecía de Isaías 29 con respecto al nombre antiguo de Jerusalén, el cual es Ariel, Señor. Oh Padre, oh Dios, el tiempo está a la mano, estamos en unos momentos muy tremendos. Jamás ha prometido el día maldito de la ira contra Israel para el día de mañana, para el día de hoy, prácticamente hoy y mañana ya, Shabbat, el día de la ira prometido. Quieren atacar fuertemente de nuevo a Israel. Y esto está muy tremendo, Dios. Padre, y estamos sincrónicos con todo lo que venimos trayendo. Hoy vamos a retomar justamente el libro de Esther. Tú lo has querido así, a todo ha sido extraño y misterioso. Es como si tu mano invisible nos está guiando a cosas muy sólidas y profundas. Amén. Hay un mundo cayéndose a pedazos, pero hay un Dios cuidándonos, Amén. guardándonos, ayudándonos. Amén. Padre, ten misericordia de nosotros en esta hora y necesitamos de tu guianza, de tu presencia, Señor. Ilumínanos, ten piedad, Señor. Permítenos saber que estamos entrando en unos momentos conclusivos de la historia. Todos los que creemos en Dios lo vemos así. Estaba hablando con mi hermano Jorge y él cree que es como si estuviéramos ya subiéndonos en el avión para arrancar, para la pista de despegue hacia la eternidad. Oh Dios, he estado también hablando con mis otros hermanitos y todos a la expectativa. Realmente las noticias se aceleraron de una manera extraña. Señor, tú eres quien ordena nuestros pasos y estamos entrando en uno de los capítulos más misteriosos de la Biblia y requiere explicaciones profundas. Dame la luz, la guianza y ayúdanos, ilumínanos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, ten misericordia de nosotros. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer el capítulo 9. Tiene 32 versículos. Capítulo 9 del libro de Esther. Es un capítulo muy misterioso, muy extraño. Aquí voy a tener que explicar muchas cosas
profundas. Realmente el capítulo 9 de Esther es el que envuelve muchos secretos ocultos de la Biblia, y pues algún día les prometí abordarlo. Algunas veces he dicho cosas, pero no de fondo. Yo quiero empezar a abordarlo muy de fondo y que el Señor nos dé la gracia. Les confieso la verdad, el diablo me ha estado luchando este culto de una manera muy fuerte, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Vamos a leer como está escrito. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dafón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, 10 hijos de Amán, hijo de Hamedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro, hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes,
ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que les hiciesen días de banquete y de gozo para enviar porciones, cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. O sea, estos días eran días de repartición de dádivas a los pobres, o sea, de mercados a los pobres, de ayudas a los pobres. Esto es supremamente importante. Y los judíos aceptaron hacer, según había comenzado, lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Hamedata Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur quiere decir suertes, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquél trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días, ojo con este verso 26, por eso llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llegó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año. Y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abijail, y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad. Para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Bueno, un capítulo muy amplio. Realmente hay muchísimas cosas acá para explicar, porque pues de este capítulo es donde se derivan muchísimos misterios en la Biblia, cosas asombrosas. Y bueno, yo creo que vamos a ver cómo nos va a ir con este capítulo y cuánto nos vamos a demorar, pero vamos a hacerlo lo más detalladamente posible. Muy bien, queridos. Bien. Vemos cuán glorioso fue para los judíos aquel día. Y los dos siguientes, ¿no? Día de victoria y de triunfo, tanto en la capital como en todas las provincias del reino. También vemos algo extraño, que es la fijación de una fiesta anual nueva, a fin de que la posteridad siempre conmemorase cada año esta gran liberación, como dice en el verso 20 y en el 32. Entonces vamos a empezar a trabajar los versículos 1 al 19. Aquí hay, lo que les digo, muchas cosas. Y bueno, vamos a avanzar. Quiero decirles algo antes de arrancar acá.
Y es que las fiestas de Israel, las fiestas del Señor para Israel, son supremamente importantes. Necesitamos entender y anotar que las fiestas de Dios para Israel las determinó Dios, y esto está en la columna vertebral de la Biblia. El profeta de Dios dijo que la columna vertebral de la Biblia era Levítico 23. En Levítico 23 están establecidas básicamente las 7 fiestas de Israel. Yo he predicado muchas veces sobre esto, así que no voy a tocar el tema hoy, pero es la columna vertebral de la Biblia porque las fiestas que Dios determinó sobre Israel tienen unas simbologías muy importantes con el Mesías. Antes de entrar a explicar este capítulo 9 del libro de Esther, voy a explicar las fiestas establecidas por el Señor y también las fiestas que Dios permitió que se establecieran después por asuntos históricos. Bueno, la primera fiesta que estableció el Señor para el pueblo judío, y quiero escribirlo, la primera es Pascua. Voy a mencionarlas en español y las voy a también a mencionar en hebreo. La Pascua. En hebreo, Pesach. Pesach. Se escribe P-E-S-A-C-H. Pesach. O P, tilde en la E, S-A-J también. De las dos maneras. Pesach. Muy bien. Esa es la primera fiesta y es una de las 3 grandes fiestas. La segunda Pascua, la segunda fiesta, ¿sí? Es la fiesta de los panes sin levadura. Todo esto lo pueden encontrar detalladamente en Levítico 23. Panes sin levadura. Es una fiesta que duraba 7 días. No voy a entrar a explicar las fiestas hoy. Todos sabemos lo que es la Pascua, pasar por alto el sacrificio del Cordero, todo esto. Bueno, los panes sin levadura dura 7 días, ¿sí? Y se pronuncia Hahag Matzah, Hahag Matzah, Matzah. Bien. La tercera fiesta era la fiesta de las primicias. Entonces, la segunda fiesta, los panes sin levadura, Hahag Matzah. La tercera es la fiesta de las primicias, ¿sí? Que era la fiesta de los primeros frutos, donde se presentaban los primeros frutos. Y se pronuncia Bikurim. Bikurim. Y ahora les explico por qué los estoy llevando a esto. La cuarta fiesta era la fiesta de Pentecostés. Pentecostés. Esto es muy importante entenderlo, porque todos los movimientos de Dios están enmarcados en sus fiestas, sobre todo en las fiestas que Él estableció. Yo quiero que miremos un momento Levítico 23, cómo comienza diciendo, ¿sí? Levítico 23, vamos a mirarlo un momentito, para que no haya ninguna duda ni confusión con respecto a esto. Está ahí en la Torá, Éxodo, Levítico 23. Porque esto no son inventos judíos. No, mire lo que dice. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová. ¿De quién son las fiestas? De Jehová. Y el profeta muchas veces insistió en esas fiestas. Ahora, los judíos tienen que cumplirlas al pie de la letra. Para nosotros fueron tipos y sombras que traen un cumplimiento de otra manera. Luego les explico. Entonces dice, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Bueno, él pone primero el día de reposo, pero el día de reposo es el Shabbat, que es una fiesta periódica de todo el tiempo. Pero las 7 grandes fiestas comienzan a partir del verso 4. ¿Ok? Porque dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos, o sea, en sus moedín. Dice,
porque en el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascuas de Jehová, y allá abre con las Pascuas, y luego abre con los panes sin levadura, y luego va mencionando cada cual. Entonces yo se las estoy simplemente resumiendo, ¿vale, campeones? Muy bien. Entonces, la cuarta es Pentecostés, que es la fiesta de Shavuot. Shavuot, ¿sí? Esta fiesta de Pentecostés básicamente lo que representaba era cuando fue dada la ley a los judíos, ¿sí? La ley a los judíos. Allí fue entregada la ley en el monte Sinaí, ¿sí? Que era el contrato matrimonial o la ketubah. Yo he hablado muchas veces de esto, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? Sí. Bueno, la quinta fiesta, ¿sí? Es la fiesta de las trompetas, o en hebreo se llama Yom Teruah, ¿ok? La sexta fiesta es la fiesta, el día del perdón, la fiesta del día del perdón, ¿sí? Que es el 10 de Tishri, el día más santo del año, ¿sí? Normalmente cae en octubre. Y esto es Yom Kippur, ¿listo? Y la séptima fiesta es la fiesta de los tabernáculos, Y esta fiesta se llama Sukkot, o fiesta de las cabañas, o de los frutos. ¿Estamos claros? Entonces tenemos primero Pascua, segundo panes sin levadura, tercero primicias, cuarto Pentecostés, quinto fiesta de las trompetas, sexto fiesta del día del perdón y séptimo fiesta de los tabernáculos. Pesach, Hahak Matzah, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot. Ok. Entonces, estas fiestas son el marco en el cual Dios se mueve no solo con el pueblo judío, sino con toda la humanidad. Dios es un Dios de fiestas. Mire que la Biblia dice las fiestas solemnes de Jehová. Muchas personas dicen, esas fiestas son de Israel. No. Son las fiestas solemnes de Jehová. Cabe preguntarnos, ¿cierto? Cabe preguntarnos, bueno, ¿por qué nosotros no practicamos o celebramos esas fiestas? Yo he estado en muchas de ellas, he tenido la oportunidad de estar en Quejilás, es decir, en sinagogas y celebrando esas fiestas. Pero ¿es un gentil está obligado a celebrar esas fiestas? Bueno, sabemos que hay una octava cosa allí que estableció Dios, que fue el Shabbat para los judíos. Y la respuesta es, no está obligado, porque esas fiestas, de alguna manera, se cumplen para nosotros de otra forma. Venga. Y esto es muy importante tocarlo y mirarlo muy de fondo. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos leyendo del capítulo 9 de Esther? Mucho, ya explicamos por qué. Primero estoy hablando de la columna vertebral de la Biblia, que son las fiestas de Jehová. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a lo largo de la historia se han desarrollado algunos eventos, ¿sí?, que han determinado otras fiestas. Por ejemplo, cuando el pueblo griego sacrificó en el altar un cerdo, lo cual es un animal inmundo para el Señor, y tuvieron una lucha, ¿sí? Vino la fiesta de las luces o la fiesta de Hanukkah, de la cual hemos hablado muchas veces. Es una fiesta que se determinó por historia y los judíos la celebran. Y Jesús celebró Hanukkah.
lo vemos en la puerta del pórtico, en la fiesta de invierno, en Juan 10, ¿sí? Jesús celebró Hanukkah. Seguramente Jesús celebró todas las fiestas, porque es Dios, Jesús es Dios, son sus fiestas. Ahora, esta es histórica, pero también fue incluida en la tradición judía para ser celebrada. Lo mismo la fiesta de Purim. La fiesta de Hanukkah casi siempre cae en diciembre, a final de año, casi siempre, y casi siempre concuerda con la fiesta de Navidad de los gentiles, que es algo pagano. Bueno, ¿vamos bien? Vamos perfectamente bien, entendiendo el cuadro. Y bueno, esta fiesta de Purim normalmente es en marzo, ¿sí? Y es 2 días. Yo también he tenido el privilegio de estar en una fiesta de Purim, en donde se celebra esto que nos ordena el libro de Esther en Esther 9, o sea, una fiesta de alegría, de luz, de gozo, de celebración de la protección de los enemigos y todo esto. ¿Vamos entendiendo bien? ¿O no? Ahora, hay una cosa aquí que debe ser muy bien clarificada y muy bien comprendida para los cristianos en esta hora. La pregunta es, si estas fiestas las dio Dios, ¿por qué los judíos las cumplen y nosotros no? Bien, les voy a explicar algo que es muy importante. Porque estas fiestas fueron dadas al Señor para el pueblo judío en particular. Son las fiestas de Jehová para los hijos de Israel, ¿sí? Y nosotros cumplimos esas fiestas en el Mesías y en el Espíritu Santo. Ahora, hay unas que son específicamente solo para Israel. Vamos a mirar todo esto. Por ejemplo, Jesucristo es nuestra Pascua, ¿cierto? Jesucristo es el Cordero Pascual. Jesucristo, ¿sí? Ahora, la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? Está representado en las 7 edades de la iglesia, son 7 días de panes sin levadura. La levadura representa el pecado. Entonces, estos 7 días sin panes sin levadura representan las edades de la iglesia. Ahora, Jesucristo... Iglesia. Ahora, Jesucristo es los primeros frutos, ¿recuerda? Es la gavilla mecida. ¿Recuerdan cuando le dijo a la mujer, no me toques y todo esto porque no he subido al Padre? Él es el bicurín de Dios, los primeros frutos. Ahora, hasta ahí, en la muerte y resurrección de Jesucristo nos dejó, pero luego dijo, subid al aposento alto y esperad hasta y recibiréis poder. Entonces viene la fiesta de Pentecostés, que fue 50 días después de la Pascua, que para los judíos representaba dar la ley, para los gentiles representa la dada del Espíritu Santo, Hechos 2. Entonces el Espíritu Santo nos permite cumplir la fiesta de Pentecostés y recibir la leche inadulterada del Evangelio. Porque justamente, mire, en la fiesta de Shavuot, de Pentecostés, lo que hace el pueblo judío es reunirse y comer lácteos, muchas cosas con lácteos, porque es la fiesta como de los niños. Bueno, de los niños también es Hanukkah, pero es lácteos porque representa la leche inadulterada del Evangelio, el alimentarnos de los pechos del Shaddai, todo este tipo de cosas. Entonces, cuando el Espíritu Santo cayó, y justamente estos días hemos escuchado una cinta, La manera de volver, y es volver a la palabra, volver al Espíritu Santo. El comienzo del ministerio del hermano Branham fue muy marcado con todo el tiempo decirnos, vuelvan a Pentecostés, vuelvan a Pentecostés. Pero después de determinado tiempo empezó a cambiar su tono y empezó a decir, estamos más allá de Pentecostés. Creo que vamos a comprender por qué lo dice. Porque si ustedes observan, más allá de Pentecostés, así hay fiestas. ¿Cuáles? Ahora, están las trompetas, que Dios no le dejó predicar las trompetas al profeta. Él iba a predicar las trompetas y dijo, no, eso es solo para los judíos. Él predicó un mensaje llamado La fiesta de las trompetas, que es un mensaje bastante complejo de entender, pero ahí mismo dice, las trompetas son para los judíos y el día del perdón es para los judíos, no nos corresponde a nosotros.
Pero la fiesta de los tabernáculos sí corresponde a judíos y a gentiles, y es un juntar de campamentos, y es la fiesta de la cosecha, es la fiesta de los frutos finales de todas las cosas. A eso se refería el profeta cuando decía, estamos más allá de Pentecostés, en una sobrerellenura total del Espíritu Santo. ¿Vamos captando? ¿Estamos claros en esta hora? ¿Por qué tenía yo que explicar esto? Para entender y mostrar que todo esto no son fábulas judías ni cosas raras, sino que está en la Biblia y son prescripciones y mandamientos muy puntuales y concretos. Un judío debe cumplir esas fiestas. Ahora, si un gentil quiere cumplirlas, no pasa nada. No pasa nada si yo una vez celebro Shabbat. No pasa nada si yo un día estoy en un Shavuot. Es más, si algún día quieren, vamos y yo los puedo llevar a la sinagoga y ven todo. Las danzas son muy hermosas, todo es muy maravilloso y todo tiene un sentido bíblico muy serio y nos da unas representaciones y unos símbolos profundos de la palabra. Ahora, ¿qué ha pasado con algunas personas con esto? Que por estar mal instruidos están en una fiesta, la conocieron, Pascua, o estuvieron en Shavuot, Pentecostés, o estuvieron en Sukkot, que las tres principales son Pascua, Pentecostés y Fiesta de los Tabernáculos. Son las tres grandes fiestas solemnes donde era obligatorio subir a Jerusalén. ¿Ok? Quiero que lo sepan. En la Biblia, en los Evangelios, se nos relata que Jesús estuvo en todas. ¿Sí? Estuvo en todas. Yo les podría, no es mi tema hoy, pero un día podríamos tocarlo y mostramos a Jesús en Pentecostés, mostramos a Jesús en Pascua, mostramos a Jesús en tabernáculos, bueno, está en todas, él fue a todas. Bien, porque Jesús era un cumplidor de la ley. Ahora, nosotros cumplimos la Pascua en él, nosotros cumplimos los panes sin levadura en él, cumplimos los primeros frutos en él. ¿Sí? Cumplimos Pentecostés en el Espíritu Santo. Yom Teruah y Yom Kippur no son para nosotros y Él es nuestra fiesta de tabernáculos, aleluya. Por eso nos convertimos al final en el tabernáculo del Dios viviente de nuestro Señor Jesucristo. Somos el Sukkot de Dios, la tienda donde habita el Dios Todopoderoso. Espero que estemos captando. Ahora, recuerden, hay fiestas accesorias como Hanukkah, que es la fiesta de las luces. Yo en algunos diciembres he explicado sobre ella. De pronto, si Dios nos lo permite, lo haremos. Y está la fiesta de Purim, que concretamente es esto que vamos a mirar. Pero más allá de esto, hay una serie de misterios que tienen que ser considerados y entender muchas cosas. Ahora, ¿cuál es el punto que yo les digo que he visto un peligro? Mire, cuando hace muchos años, hace 21 años, en el año 2000, por motivos de diversa índole, yo salí del tabernáculo de Bogotá, pues yo quería pararme por la palabra, no podía congregarme en ninguna parte, era un excomulgado, era un fugitivo como David, y bueno, Dios a lo largo de los años iba a levantar muchos valientes como ustedes y una iglesia. Pero en ese tránsito, yo recuerdo que en octubre del 2000, yo empecé a tener mucha cercanía con rabinos judíos, empecé a darme cuenta de mi origen, de raíces judías, de mis apellidos y de muchas cosas, y empecé a tener un acercamiento con Israel como misterio y revelación. Entonces fue algo muy bello, muy iluminador, muy maravilloso, pero obviamente yo siempre mantuve por gracia el marco del mensaje, porque lo que restaura todas las cosas es Cristo a través del séptimo ángel en este mensaje. Ténganlo claro, ¿sí? Todo lo otro es accesorio. Fíjate que el profeta habla muchísimo de Pentecostés, habla muchísimo de Pascua, habla muchísimo de todas las fiestas, pero él las coloca perfecto, como tipos y sombras, como Pablo las colocó. ¿Qué es lo que le quiero decir? Mire, en ese tiempo yo me reuní con varias personas que salieron del tabernáculo y voy a contarles una historia muy triste que sucedió. Bueno, yo empecé a tener contacto con rabinos, empecé a ir a algunas de estas fiestas, pero sin perder mi identidad del mensaje de la hora, entendiendo que todo esto me estaba ampliando el cuadro de luz de las cosas. Desafortunadamente, algunos de estas personas con que yo fui y de alguna manera mucho tiempo me sentí un poco
culpable, pero pues no tuve la culpa. Ellos se engomaron con eso y ellos empezaron a pensar que los gentiles teníamos que celebrar obligatoriamente esas fiestas. Y ellos empezaron a engomarse con eso y uno de ellos, yo no voy a mencionar nombres, pero él, digamos, se desvió al punto que un día se acercó y me dijo que William Branham no era un verdadero profeta de Dios y que William Branham, incluso él dijo, William Branham es un demonio. Entonces yo ese día lo miré a los ojos y simplemente dije, mira, sigue tu camino, yo sigo el mío, hasta acá vamos juntos, porque pues yo no tengo nada en contra tuyo. Yo me puedo sentar a tomar un café contigo, pero yo no puedo aceptar que digas que William Branham es un demonio. Y él entró en un mal espíritu y se judaizó. Y al principio él decía creer en el Mesías y celebraba estas fiestas, pero ese espíritu malo que se apoderó de él, no por las fiestas, sino porque él no fue maduro, después fue más allá y él, escúchenme, él fue un poco más allá y entonces después dijo que el Mesías no era Jesús, que Jesús no era el Mesías y se volvió un judío solamente judío, o sea, retrocedió totalmente, entró en una confusión muy grande, y luego fue todavía más allá y se decepcionó de absolutamente todo y terminó siendo católico romano de nuevo. Lo que ha pasado, digamos, con esta persona es muy fuerte y es un ejemplo para que nosotros tengamos cuidado siempre y entendamos que el marco estructural de toda nuestra cosa es el mensaje. Revisar las fiestas, poder decir, por ejemplo, Hashem, si Hashem es Dios en hebreo, y poder pronunciar Baruch Atah Adonai Melech Haolam, y poder decir a la Mesusá y cosas en hebreo. Todo está bien, pero sin perder el marco conceptual del mensaje. Porque hay mucha gente que se ha extraviado terriblemente, o sea, no ha sido fuerte, no solo ese es el caso, conozco muchos otros. Por eso, mire, les quiero contar que el origen de nuestra iglesia tiene orígenes muy marcados hebreos. Nuestro pastor fundador, el hermano Orlando Vaquero, era judío mesiánico. Así que él puede decirles muy bien de qué estoy hablando. Y él era judío mesiánico y obviamente yo tenía raíces hebreas y he amado siempre a Israel. Y siempre promoveré que amemos a Israel. Pero Dios tuvo que obrar con el hermano Orlando y sacarlo de ser judío mesiánico para volverlo un pastor de este mensaje de la hora. Él puede testificar estas cosas y su esposita, digamos, él es un sobreviviente de toda esta guerra y él ha visto muchos desviarse. Incluso, mire, gran parte de su familia, que eran cristianos de la denominación, y algunos incluso alcanzaron a ser bautizados en este mensaje, ellos se echaron para atrás por todo esto y han terminado, digamos, muy complicados también dejando de creer en el Mesías. Y esto ha sido, digamos, fuerte. Y por eso yo siempre lo digo cuando voy a tocar temas de fiestas o de judíos o de situaciones, porque nosotros tenemos que estar claros que lo que nos traza. El profeta de Dios dijo que Israel es el reloj de Dios, pero el profeta de Dios dijo que nosotros somos un pueblo de entre los gentiles y la novia es un pueblo de entre los gentiles. Amén. Entonces, mire, para rematar esto y dejar una paz muy grande sobre esto y poder meterle duro el diente al libro de Esther, capítulo 9, quiero leer del libro de Colosenses. Colosenses nos da una claridad grandísima, grandísima. Y nos muestra cómo todas estas cosas son importantes, pero son tipos y sombras. El problema es cuando usted un tipo y sombra lo trae acá y vuelve atrás con eso. No, usted solamente debe mirar y seguir el patrón del tipo y la sombra. Y este es un culto importantísimo en el sentido doctrinal para que ustedes jamás se me vayan a confundir. Mire, yo tengo una hermanita muy linda, todos ustedes la conocen, es muy linda. Era la hermana Rosalvita, ella ya no se llama así. Después se colocó Sara, ¿sí? Y después se colocó otro nombre. Yo el último nombre no lo recuerdo. El último recuerdo que tengo como ella es de Sara. Es muy buena persona. Ustedes la conocen, es hermosa. Su esposito lo amamos. Uh, Ellos a veces van y nos visitan en la iglesia, pero ellos justamente volvieron atrás, se volvieron judíos mesiánicos.
y con muchas cosas que sí corresponden, pero otras que no corresponden. La cosa es que tenemos que estar claros de qué mensaje estamos siguiendo, toda la Biblia. Bien, muy bien. Entonces, hermanos, Colosenses capítulo 3, verso 14, y vamos a leer hasta el 17, incluso hasta el 19. ¿Listos? Colosenses capítulo 3, verso 14 al 19. Creo que esto era importantísimo para poder explicar todas estas cosas. Amén. Porque ahí es donde tenemos un centro de las cosas. Ahora entiende por qué Levítico 23 es columna vertebral, porque son las fiestas de Jehová que nos trazan el destino de la humanidad. Pero esos son tipos y sombras allí. Amén. Todo ese cumplimiento y la realidad está en Cristo. Amén. Es Cristo. La realidad está en Cristo. El cuerpo es de Cristo. Espero que lo puedan entender. Muy bien, queridos, vamos por ello. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, mire por qué la cruz es tan importante, porque el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, fue quitada de en medio y la clavó en la cruz el Señor. ¿Alguna vez habías pensado eso? En la cruz quedó clavado esas actas, esas cosas que estaban contra nosotros. ¿Puede ver tan bello como es el Señor? ¿Pueden ver esto tan hermoso? ¿Lo pueden dimensionar? Ok. Y despojando, mire lo que dice, a los principados, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, y vuelve a decir Pablo, en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sí? Mire, la victoria más grande fue en Getsemaní recuperó el Edén, pero en la cruz, ¿sí? Mire lo que hizo, despojó a los principados y a las potestades, ¿sí? A los demonios del aire, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Mire, y esto es importantísimo, que lo podamos captar y ver, hermano, la importancia de la cruz, ¿sí? Yo una vez prediqué eso muy fuerte, el misterio de la cruz. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí Amén. Todos? Amén. Amén. Porque lo que estoy diciendo es supremamente importante. ¿Estamos acá? Amén. Amén. Entonces, mire lo que dice. Vuelvo a repetir el versículo, dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, bastante relevante. Amén. Amén. Bastante importante tener eso claro. Ahora, mira el verso 16. Y esto es importantísimo. Por tanto, nadie os juzgue. Y mire cómo lo dice, en comida, 1, o en bebida, 2, o en cuanto a días de fiesta, ¿vio? En cuanto a días de fiesta, 3, luna nueva que abre el mes, o días de reposo. 5 cosas importantes. Dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Dice, verso 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Oh, qué tremendo, hermano. Mire, y en otras versiones dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero la realidad misma es Cristo. ¿Mm? Importantísimo esto, hermano. Entonces, todas estas fiestas sí son importantes, pero son tipos y sombras, pero el cuerpo es de Cristo, ¿sí? La realidad misma es Cristo, dice en otras versiones, ¿sí? Pero la realidad misma es Cristo. Verso 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y mire, quiero decir acá, porque mucha gente de las iglesias, por falta de instrucción, y de las denominaciones, por falta de instrucción, andan haciendo las cosas mal y andan conversando con los ángeles
y andan invitando a los ángeles a su casa, y andan diciendo Ángel Miguel al frente y Ángel Gabriel por detrás y Ángel Rafael a la derecha y Ángel Ajenjo a la izquierda, y locuras que la Biblia no dice que hagamos, no dice que rindamos culto a los ángeles. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero la Biblia no anda diciendo que nosotros normalmente tengamos que estar conversando con ángeles. Ahora, obvio, Dios ha visitado a través de ángeles a personas. Bueno, escuchamos el otro día cómo el ángel vino a William Branham y su comisión, y sabemos que eso es bíblico. Sabemos que en la Biblia dice que el ángel Gabriel bajó y habló con la Virgen María. El ángel Gabriel bajó y habló con Daniel. También dice, y en aquel tiempo aparecerá Miguel. Y vemos todo este tipo de cosas. Y vemos una interactuación entre hombres y ángeles, pero no propiciada por los hombres, sino directamente enviado un ángel a hablar, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ser claros de esto, porque si no nos vamos a rendir culto a los ángeles y vamos a cometer errores. ¿Estamos claros, hermanos? Estoy tratando de poner un equilibrio muy importante con esto, porque yo conozco algunos que importante con esto, porque yo conozco a algunos que dicen, y voy a ordenar a los ángeles, ángeles de invisibilidad, desciendan, y esto y lo otro. Mire, eso son puras pamplinas denominacionales, puras pamplinas. Y ahí hay gente dándole órdenes a los ángeles. El otro día le mostré a Alberto, una mujer blasfema, ¿sí? Que se la mostré en un video. Alberto quedó aterrado, azul. Una mujer que le daba órdenes a los ángeles. O sea, no solo, digamos, no solo conversaba con ellos, sino que les daba órdenes y le mandaba a buscar las joyas que se le perdieron y una cantidad de locuras. Ve, todo esto por no ser instruidos en la sana palabra de Dios. Nosotros siempre tenemos que estar en el marco de la palabra, mi hermano. ¿Amén? Muy bien, entonces, verso 19. Mire lo que, vuelvo a leer el 18 y de corrido el 19. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. ¿Ve? Vanamente hinchado por su propia mente carnal. Son muchos de esos que, el Señor me dijo, Dios me habló, Dios esto, Dios lo otro. Hey, bueno, Dios puede colocarte sentires, también puede hablar, pero si no lo ha hecho directamente, no te pongas a decir, el Señor me ha dicho, porque puedes estar vanamente hinchado en tu mente carnal. Verso 19. No haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. No haciéndose de quién, de la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. ¿Y quién es Cristo? La piedra de corona. Todas las otras virtudes que van en el camino no sirven de nada, sino están ligadas con el pegamento del amor. Usted sabe, porque usted ha leído el mensaje a la estatura de un hombre perfecto y el mensaje en hombres blasfemos, y hemos estudiado detalladamente todas estas cosas, hermano. Nosotros tenemos que estar claros de qué es lo que creemos. Bueno, todo esto simplemente lo puse como plataforma para explicar lo de las fiestas por un momento, ya que vamos a entrar a explicar, pues, Esther capítulo 9. ¿Llamamos? Muy bien. Vamos a avanzar un poquitito, pero me interesaba muchísimo poner este fundamento con seriedad. Bien. Bueno, ¿qué pasa en el capítulo 9? Tenemos ahora 2 edictos vigentes. No sé si ustedes recuerdan que el rey había dado un edicto inducido por Amán, y el rey luego dio un edicto para que los judíos pudieran defenderse. Ambos edictos fueron dados en Susa. Uno que llevaba la fecha del 13 del primer mes, que ordena que el 13 del mes 12º del mismo año sean matados todos los judíos. Otro con fecha de 23 del tercer mes del mismo año, que autoriza a los judíos a defenderse contra los atacantes. ¿Listo? Tenemos esa realidad. La causa de los judíos se había de poner a prueba por la fuerza de las armas
y en fecha fijada por la autoridad del rey. Ninguno de los dos bandos podía ser tildado de rebelde, pues ambos gozaban de la autorización del rey. Los enemigos, obviamente, decidieron no perder las ventajas que les concedía el primer edicto, con la esperanza puesta en los números. Eran más. Los judíos estaban preparados para actuar conforme a la autorización del segundo edicto, pero con la esperanza puesta únicamente en la bondad de su Dios y en la justicia de su causa. Entonces, bueno, unos estaban confiados en sus números, armas, más fuerza, y otros estaban confiados en Dios y en la justicia de su causa. Eso nos debe dar una enseñanza a nosotros. ¿En qué estamos confiando en esta noche nosotros? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Bueno, vemos que los enemigos fueron realmente los agresores, pero los judíos fueron los vencedores. Lo primero que podemos ver acá es que el mismo día en que el decreto del rey para destrucción de los judíos se habría de llevar a cabo, que los enemigos pensaban que iba a ser el día de ellos, demostró ser el día de Dios. ¿Sí? Es lo primero que vemos ahí. Los judíos se reunieron en sus ciudades, nos dice el verso 2, dispuestos a defenderse contra todos, sin adelantarse a ofender a ninguno. O sea, la posición de los judíos fue de defensa. Vamos a mirar un momentito el Salmo 37:13. Miremos por un momento el Salmo 37:13. Condimentemos este tema con el Salmo 37:13. Dice aquí, el Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Eso exactamente sucedió. Eso exactamente sucedió. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Amén. Ok, sigamos mirando esto en perspectiva y profundizando en las Escrituras. Si no hubiesen tenido un edicto a su favor, habrían tenido que morir a manos de sus enemigos. Pero, autorizados por el edicto del rey, pues se defendieron legalmente. Mire esto tan importante. Si hubiesen actuado por separado, cada familia por su lado, habrían sido pues fácil presa de sus enemigos. Pero al actuar unidos y de acuerdo, se fortalecieron mutuamente las manos y se atrevieron a plantar cara a sus enemigos. Quiero que lo piensen. Los judíos se defendieron en unidad. Los judíos se defendieron en un mismo sentir. Los judíos se defendieron como un solo hombre. Y así, haciéndolo de esa manera, pudieron plantar cara a sus enemigos. Todos los oficiales y funcionarios del rey, que en virtud del primer edicto debían procurar la destrucción de los judíos, de acuerdo al 3:12 y 13, apoyaban a los judíos conforme al segundo edicto. Qué interesante. O sea, los oficiales del rey iban a apoyar a los judíos. Eso ya era una gran ventaja, lo que inclinó la balanza del lado de ellos. Las provincias, como suele ocurrir, actuaron según la inclinación de quién, pues de sus gobernadores. Eso es muy importante. Y por ello, al ver que las autoridades estaban a favor de los judíos, pues siguieron su ejemplo. Pero aquí hay algo tremendo. ¿Por qué apoyaban a los judíos? Y hay una razón que la Biblia nos lo dice en el verso 3, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Wow. Normalmente hablamos del temor de Dios, pero aquí dice el temor de Mardoqueo, que obviamente representa a Dios, había caído sobre ellos.
Quiero que lo pienses, ¿no? Son cosas para tener en cuenta, porque a veces Dios se representa en piel humana de una manera muy, muy especial. Con Mardoqueo como primer ministro de la nación, los gobernadores de las provincias pues no tenían otra alternativa que apoyar a los judíos si no querían ser castigados severamente. ¿Sí? Quiero que lo veamos. Tan animados realmente estaban los judíos, tan acobardados estaban sus enemigos, que no escapó ninguno de los que estaban señalados para ser ejecutados. El 13 del mes de Adar mataron en la capital a 500 hombres, así como a los 10 hijos de Amán, vemos del verso 7 al 10, cuyos nombres figuran en la Biblia hebrea en una columna vertical que expresa gráficamente la forma en que fueron colgados. Mire, y sobre esto, sobre este misterio, yo le voy a hablar mañana porque es en serio. Ellos están puestos y, digamos, en nuestra Biblia, vio que dicen los nombres, ¿cierto? Vamos a mirar nuestra Biblia. Mire, y esto los va a sorprender mucho. Este es un primer dato que les voy a dar para ya dejarlos pensando, digamos, para mañana, porque yo estoy poniendo el preámbulo de algo muy misterioso. Aquí vamos a ver muchos misterios. Mire cómo lo dice acá en el verso 7. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata. Pero mire, en la Biblia hebrea dice así: Parsandata y Dalfón, y Aspata, y Porata, y Adalía, y Aridata, y Parmasta, y Arisai, y Aridai, y Baisata. Eso es ilógico, aparentemente. Parece muy lógico como lo dice nuestra Biblia en español, pero ese y tiene una razón de ser que mañana vamos a aprender y nos va a dejar abismados, nos va a dejar maravillados de cómo es Dios de perfecto. Yo tengo una foto de la Megilá original, que es la explicación de Esther, y en esa foto aparece todo el tiempo la I, en el hebreo original. Se las puedo hacer llegar en un momento dado y que ustedes puedan verlo. ¿Sí? Y hay una serie de detalles que mañana vamos a empezar a ver porque esto nos traza cosas que son gloriosas, asombrosas, maravillosas. ¿Listo? Pero digamos que así está trazado en el hebreo, detalle que en el español no se capta. Bueno, mire, voy a decir algo acá que dice uno de los rabinos reputados de Israel, el rabino Gottman, que cuando es costumbre, en la fiesta de Purim, cuando se leen esos 10 nombres, lo hacen de un solo aliento. Esto es en una, escuche, sola respiración. ¿Cómo les parece? Lo hacen en un solo aliento, es decir, en una sola respiración. ¿Por qué? Porque en el Talmud, según el Talmud, los 10 murieron a la vez. ¿Sí? Ahora, dice que el día 14 mataron en Susa a otros 300 más que habían escapado de la ejecución del día anterior. Esto se hizo a petición de Esther a fin de evitar un importante foco de enemigos y de resistencia. Ahora, lo que les justificaba para matar a tantas personas es que lo hicieron en legítima defensa. Se pusieron en defensa de su vida. Eso, ahí está, ahí está. Y ahí falta algo más, Albertico. Mire, en la Megilá siempre los dice así. Y si ustedes observan, aquí están los nombres y está al final Eli, pero en la Megilá están estas letras pequeñitas, que después les voy a explicar por qué esas letras pequeñitas, y la del lado final es más grande, la última es más grande. Yo ahora les mando la foto. No se me adelanten ahí con eso. Déjenme, les voy explicando despacio porque aquí me tengo que ir
muy, muy profundo. Y esto nos va a llevar a cosas que los va a dejar asombrados. No es que, no, al hermano José Darío se le ocurrió. No, no, no. No, esto es glorioso. Bueno, entonces, todo esto lo hicieron en legítima defensa, pues gozaban además de la autorización del rey, de que no se excedieron en el poder que el edicto les concedía, da fe el que no tocaron sus bienes. Quiero que miren ese detalle tan fino en varios puntos. Acabaron con la gente, pero no tocaron sus bienes. Y lo dice en varios versículos. O sea, qué decentes estos judíos, qué belleza, qué altura. Hasta para hacer guerra hay que tener honor. Está en varios versos. La frase ocurre 3 veces. En el verso 10 dice, no tocaron sus bienes. En el verso 15, no tocaron sus bienes. En el verso 16, no tocaron sus bienes. Aun cuando el edicto real los autorizaba para ellos. Si ustedes ven, en el capítulo 11, en el capítulo 8, el capítulo anterior, verso 11, decía que podían apoderarse de sus bienes. Pero los judíos, lejos de hacer eso, no tocaron sus bienes. En el edicto decía que podían hacerlo y apoderarse de sus bienes. Lean el 8:11, por favor. Es muy claro. En el 8:11 dice, y apoderarse de sus bienes. Pero en el verso 9, verso 10, 15 y 16 dice, no tocaron sus bienes. Este es un muy fino detalle de una defensa muy correcta, muy hermosa, ni siquiera usando todos sus derechos de tocar sus bienes y acabar con todo. No lo hicieron, uno, por varias razones. Mire, ahí está, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y a matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Ahora miremos cómo en el 9:10, en el 9:15 y en el 9:16, ellos no tocaron sus bienes. Oiga, venga, y este es un detalle súper fino para observar, porque es lo que sucedió, hermanos preciosos. No tocaron sus bienes. Bien. Ahora, ¿por qué no hicieron eso? Lo primero, para honrar su religión, al dar evidencia de menosprecio de los bienes terrenales, e imitar así a su patriarca Abraham, quien se negó a enriquecerse con los despojos de Sodoma. ¿Se acuerdan cuando Abraham atacó Sodoma en Génesis 14, 22, 23? Que él no dice ni un hilo, ni una correa de zapato me llevaré, sino solamente lo de los hombres, pero no, el resto lo ofrendó, no lo tocó. O sea, eran hijos de Abraham. Qué hermoso. 10 hijos de Amán, hijo de Hamedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes, en el verso 10, y en el 15 igual, y en el 16 igual. Ellos estaban emulando a Abraham en Génesis 14, 22 y 23. Miremos el verso 15 y 16. Los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Qué lindo, ¿no? En el 16, en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Qué bueno resaltar lo que la Biblia nos dice, porque esta era gente fina, esta era gente elegante. Hasta para la guerra era gente elegante. Qué importante nosotros aprender un poquito de esto. Porque, como les digo, estaban honrando sus creencias, tenían menosprecio de esos bienes materiales y estaban imitando básicamente al patriarca Abraham, que en Génesis 14, 22 y 23 es claro. Mire lo que dice. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios, altísimo creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado no tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham.
Bello, ¿no? Bello. Esta gente, bonitos, buenos representantes y descendientes de Abraham. Es bello poder ver estos detalles. Ahora, otro detalle también muy especial. Especialmente mostraban así que solo realmente habían luchado para defenderse, aprovechándose de la influencia que tenían en la corte, no para aumentar sus haciendas, sino que ellos estaban luchando era para preservar sus vidas. O sea, no eran unos oportunistas. Qué bello, eso era todavía más profundo. La defensa, era en defensa propia, no para engrandecer su hacienda, no para pescar en río revuelto, como algunos hacen, sino para defender sus vidas. Bello, realmente sublime. Ahora, la comisión que les confiaba el edicto les autorizaba también a matar aún a los niños y a las mujeres. ¿Se acuerdan? Acabamos de ver el edicto, está en el 8:11. Y estaban autorizados para matar a los niños y a las mujeres. Pero su humanidad les impidió hacerlo. Y esto me conmueve el corazón. Qué lindos. Su humanidad les impidió hacerlo. Solo mataron a los que hallaron con las armas en la mano. Esta fue otra razón para que no tomaran los despojos, pues así quedaban bienes para las mujeres y los niños. O sea que actuaron con una consideración digna de imitar. Mire cómo la Biblia nos muestra, aún en una guerra, cómo no violamos los derechos humanos. Esto es muy, muy bello, muy majestuoso, muy a la altura, muy dignos de hijos de Dios. Y esto nos debe enseñar a nosotros a vivir a la altura y estar muy claros de muchas cosas. Hoy vamos a dejar aquí. Prepárense mañana para unos misterios de película que vamos a ver aquí en estas cosas. Y por qué en la Megilá, en el texto hebreo está I. Por qué esas tres létricas están en pequeño y hay una cuarta en grande, que es la que está al lado derecho de la última létrica de abajo. Todo esto yo lo voy a enviar mañana cuando lo esté explicando y qué implica y qué significa esto. Esto realmente nos va a llevar a algo divino. Una primera cosa que les digo es que los grandes rabinos saben que, aunque en este libro no está el nombre de Dios, pero hay un secreto donde sí está oculto Dios. Y es que, mire, el libro de Esther deliberadamente en algunas partes dice rey Asuero y en otras dice solo el rey. Los judíos y los que sabemos leer entre líneas, sabemos que cuando dice rey Asuero se está refiriendo al rey Asuero, al rey Asuero. Vamos, el rey Asuero, ya sabemos cómo era chafa, era tremendo. Pero cuando dice el rey, se está refiriendo a Dios. De una manera oculta. Ve, esto es bien tremendo, hermano, y les estoy empezando a decodificar el libro de Esther. Esto es bien bonito y prepárense porque vamos a tener un pastel, un manjar inolvidable. Como nunca, la verdad, he estado recopilando mucho material de un lado, de otro. Yo ya conocía sobre este tema, pero quise documentarme más. Y entonces me fui a las Megilá, a la Guemará, al Talmud, a toda una serie de cosas que nos ayudan y nos dan luces sobre todo esto que ciertísimamente ha sucedido. Vamos a orar en este momento. Padre Santo, Señor Jesús, eres tan bello, tan noble, tan bueno, tan especial, tan dulce, tan verdadero. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu verdad, por tu gloria expresándose en nuestras vidas. Somos indignos, Señor, pero tú eres santo y nos has amado, Señor. Amén. Bendito seas, roca de la eternidad. Gracias porque quieres abrir a tu pueblo cosas muy profundas, muy ocultas. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas muy ocultas que tú no conocías. Gracias, Dios, porque somos la novia, que podemos acceder a todas estas cosas por tu gracia. Gracias porque nos enviaste al séptimo ángel, Señor. Gracias
porque nos das tu revelación divina, Señor. Amén. Gracias por tu amor, gracias por las ofrendas y los diezmos que vamos a dar en esta hora. Y ofrendamos nuestro corazón. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas tú. Amén. Vamos a orar para terminar y preparándonos. Yo sé que mañana Dios va a traer cosas tremendas. Hoy solo fue el abrebocas, pero Dios nos va a mostrar cosas bien tremendas. Padre, gracias por tu amor, por tu palabra, por la disposición de tu pueblo. Eres hermoso, Señor. Eres grande, justo, santo y verdadero. Y mañana vamos a probar con documentos y con muchas cosas de los sabios rabinos de la antigüedad, como habían muchas cosas profetizadas aquí y como hay cosas misteriosas que cuando leemos el libro de Esther nos preguntamos, y mañana vamos a empezar a hacernos esta serie de preguntas que nos va a llevar a una serie de respuestas y revelaciones verdaderamente contundentes. Y una de ellas es por qué en todas las Gemara, en todas las Mequilá y en todas las Megilá está escrito esas 3 letras pequeñas y una grande. ¿Y qué nos indica eso y hacia dónde nos lleva? Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, gracias por los secretos que están ocultos y que cuando miramos los documentos de fondo podemos encontrar misterios hermosos de una cosa y de otra, como un profeta nos enseñó, escudriñar, como la Biblia nos guía, escudriñar. Así que vamos a escudriñar el Midrash, el Talmud, la Gemara, muchas cosas allí que nos van a abrir tú a través de todo lo contundente y lo real, Señor. Y nos vas a probar, Señor, quién es Amalek para el tiempo final. Alabado seas en el nombre del Dios Todopoderoso, del Señor Jesucristo. Te glorificamos. Amén y amén. Feliz noche para todos.